Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi primer blog, esta nueva sección en la que trataré temas de forma un poco más distendida. Y quiero empezar con uno que la gente lleva años preguntándome de una u otra forma. De hecho, es el artículo no técnico que más visitas tiene en mi página web. Adrián, ¿hace falta ser muy inteligente para estudiar física? Y es que hablamos de una carrera que se asocia a personajes como Albert Einstein, Stephen Hawking, Isaac Newton o incluso, aunque sea un personaje ficticio, Sheldon Cooper. Y claro, con estos referentes, ¿cómo no va a pensar uno que hace falta ser un fricazo y un fuera de serie para poder sacarse la carrera? La práctica mayoría de la gente considera una verdad incuestionable que la gente que ha estudiado física es muy inteligente. Pero tenemos que analizar con calma y con detalle qué hay de cierto tras este mito. ¿Son las facultades de física templos con seres de luz? Y sobre todo, ¿con qué autoridad voy a opinar yo sobre todo esto? Lo haré combinando un par de experiencias personales. La primera, que yo mismo he sido alumno de un par de esas facultades, la de Santiago de Compostela y la de Barcelona, y la segunda, que formo parte de la Asociación de Altas Capacidades Mensa, gracias a la cual he podido conocer a un montón de personas supuestamente muy inteligentes, siempre y cuando estemos de acuerdo en que tener altas capacidades sea equivalente a tener un CI superior a 130 en la escala Wechsler, cosa que si me vais a discutir, a lo mejor hasta os doy la razón. Así que vamos allá. Aunque la conexión entre inteligencia y estudiar física siempre está presente de cierto modo en la facultad, no me di cuenta de hasta qué punto conversando un día con un profesor. La asignatura era de cuántica y en clase estábamos 15 alumnos. El profesor afirmó que estaba convencido de que en su clase debíamos de ser más inteligentes en promedio que en otros lugares, basándose en 5 cribas. En primer lugar, todos habíamos acabado el colegio y estadísticamente las personas que acaban el colegio son más inteligentes que las que no. Y aquí, por favor, tengamos en cuenta que estadísticamente tiene un significado muy preciso. Aunque todos conocemos a personas muy inteligentes que no tienen estudios, estadísticamente no suelen ser quienes se quedan fuera del sistema educativo. En segundo lugar, todos habíamos superado la educación obligatoria. En tercer lugar, todos habíamos superado la selectividad. En cuarto lugar, todos habíamos elegido estudiar física. Y por último, en quinto lugar, todos habíamos llegado hasta su asignatura dentro de dicha carrera. De acuerdo con la definición de altas capacidades basada en un CI superior a 130, se supone que el 2% de las personas del planeta deberían tener altas capacidades. Y este profesor aquel día nos dijo que él, en base a estos 5 puntos, suponía que en su clase deberían ser al menos un 20%. Pero sin hacer ninguna operación, ni ningún cálculo detallado, ni nada. Simplemente fue una cifra dicha en el momento. Pero resultó que en aquel lugar estábamos por lo menos 3 alumnos que yo sabía que habíamos pasado un test de inteligencia, lo cual es justamente el 20% de los 15 alumnos que estábamos allí. Y esto sin contar con todos los alumnos que a lo mejor también podrían pasar un test de inteligencia y yo no lo sabía. De modo que estábamos hablando de que en ese aula había 10 veces más población con altas capacidades que entre la población en general. Y la pregunta, lógicamente, es ¿por qué? Algunos rasgos que se supone que comparten gran parte de las personas con altas capacidades son hacerse preguntas muy trascendentales, ser muy curiosas o disfrutar de hacer frente a problemas que supongan un reto. Y la física puede satisfacer todas estas inquietudes, muy en especial la última. Pero es que además cuestiones como el origen del universo o nuestra capacidad para predecir matemáticamente cómo va a ir evolucionando son abarcadas por esta rama de la ciencia. Y yo, a título personal, apenas percibo diferencia entre hablar con un grupo de físicos o hablar con un grupo de socios de Mensa, en cuanto a la calidad de las conversaciones y la profundidad que se puede alcanzar con las mismas. Podría decirse que mi ojímetro, mi intuición para medir a ojo más o menos si una persona es o no muy inteligente, no detecta diferencias entre ambos colectivos. Y dado que conozco a muchas personas con altas capacidades, supongo que será algo fiable. Indicadas estas anécdotas, vamos con los datos. Hay estudios fiables al respecto, se ha pronunciado la ciencia. Aunque muchas universidades hacen estudios acerca de la inteligencia en distintas facultades, los datos no son todo lo fáciles de encontrar que me gustaría y acabo teniendo que acceder a ellos a través de otras webs que los remiten, aunque los datos en sí sean de pago. Así que me veo en la obligación de citar 2 subanálisis que se supone que están debidamente referenciados.
El primero, que podéis ver aquí a la izquierda, es un estudio que intentó estimar cuál era el CI promedio de los estudiantes de doctorado de distintas facultades. Como se puede ver, la conclusión estimada era que el estudiante promedio de física tenía 130 puntos de CI en la escala Wechsler, que es justo la puntuación necesaria para que se considere que una persona tiene altas capacidades. Es decir, el doctorando promedio en física tendría altas capacidades y le seguirían carreras como matemáticas, informática o economía. No pretendo que os toméis este estudio como una verdad indiscutible, porque el primero que duda de la metodología empleada soy yo, pero sí que supone una mini evidencia de lo que estamos hablando. Y el segundo estudio que he encontrado también tiene un poco de controversia. Se trata, como podéis ver aquí a la izquierda, de una gráfica que supuestamente refleja el CI promedio de distintas facultades en Estados Unidos frente a la ratio entre hombres y mujeres en dichas facultades. Si ignoramos el eje horizontal, que no es lo que nos ocupa, podemos ver que en matemáticas y física de nuevo despuntan sobre otras carreras. De modo que aunque no tengamos datos directos, todo parece apuntar a que en las facultades de física se concentra un montón de gente muy inteligente. Pero tenemos que distinguir entre dos cuestiones. La primera, ¿en física parece haber mucha gente muy inteligente? Pues todo apunta a que sí. Pero ¿es necesario ser muy inteligente para estudiar física? Vamos a profundizar en esto un poco más. Cuando se definió el CI, sobre todo pensando en menores, la idea era poder determinar si serían adultos de gran éxito académico y laboral o todo lo contrario. Sin embargo, después de más de 100 años, el CI no ha dado muestras claras de servir para eso. Hay personas muy inteligentes que tienen fracaso escolar, personas muy inteligentes que están en el paro, etcétera, 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 con lo cual no parece haber una relación clara entre el CI y el futuro de una persona. Lo que sí que parece dar mejores resultados es la disciplina, la capacidad de concentrarse, de enfocarse en algo y de sacar cosas adelante. Dicho en otras palabras, la potencia sin control no sirve de nada. Y tampoco el control sin nada de potencia, claro. Yo recuerdo que cuando entré en la facultad había algún alumno que llegaba con una media de 9,8 sobre 10 y después se estrellaba por la dificultad. Y después estábamos otros que nos estrellábamos por pura vagancia. Aunque me saqué toda la carrera a curso por año, en general lo hacía en septiembre porque me faltaba la parte de la disciplina, no me organizaba bien para estudiar. Trabajaba en los 2 meses de verano lo que no había hecho el resto del curso. Sin embargo, había personas más disciplinadas que se iban sacando todo a la primera. Y también, por supuesto, los que eran muy inteligentes y muy disciplinados, que es el combo perfecto. Pero creo, valorando todos los casos, que lo que teníamos en común todos los que conseguimos acabar era que al menos una de las dos cosas iba bien, siendo lo más importante siempre la disciplina. Y aquí voy a aprovechar para opinar un poco sobre el sistema educativo. En las enseñanzas técnicas lo que se tiene que garantizar con los alumnos al final es que tengan una serie de conocimientos y de disciplinas, lo cual no siempre permite evaluar con calma otros aspectos de la persona, como pueden ser la creatividad o la capacidad de pensamiento abstracto. Y en general no se miden muchas otras aptitudes. También hay que tener en cuenta que después, el día de mañana en un trabajo, si alguien tiene que levantar un edificio, lo importante es que sepa hacer bien eso, no que se haya medido su creatividad durante la facultad. Y la inteligencia, en el ámbito de aprobar exámenes, tan solo sirve para memorizar más rápido o para acertar respuestas inventadas si no habías estudiado. Ahora, como el sistema de evaluación además incluye entregar 80 millones de ejercicios cada semana o vomitar en el examen todos los apuntes tal cual, palabra por palabra, la inteligencia no te va a servir para prácticamente nada. La disciplina, sin embargo, sí que puede hacer eso. En conclusión, la inteligencia y la disciplina son variables bastante independientes y es en la segunda en la que deberíamos fijarnos a la hora de tomar decisiones como si podemos hacer frente a una carrera. Lo primero, para poder salir victorioso en el sistema educativo, es poder adaptarse y sobrevivir a sus dinámicas, es decir, ser muy disciplinado. Y la ilusión por aprender también va a ayudar, y mucho cuando estemos sobrecargados y hasta arriba de tareas. Pero la inteligencia está muy sobrevalorada. Tened en cuenta que se supone que un 2% de la población tiene altas capacidades, una de cada 50 personas. Cada vez que coges un bus o que coges el metro, por estadística, alguien con altas capacidades debería ir en él. Yo mismo, como profesor, si cada año tengo 100 alumnos nuevos, por lo menos 2 deberían de tener altas capacidades.
Y estoy seguro de que en la mayoría de los centros la estadística, si la hacemos, sería mayor. Según el criterio del 2%, en España es que tendrían que haber 1 millón de personas con este rasgo. Pero nos choca y pensamos que es algo mucho más extraño porque pensamos que es algo que se tiene que poder distinguir a simple vista, que la persona en cuestión vaya con el pelo descolocado, que sea un sociópata, que hable con los demás mirando para el techo, y no es así en general. Una cosa que sucede frecuentemente es que a las personas que se les identifica como de alta capacidad no se lo esperaban o no se lo esperaban en serio. Fundamentalmente porque se piensan que si tuviesen altas capacidades serían muchísimo mejores, que sumarían 1000 números en un segundo, que nunca habrían suspendido ningún examen de absolutamente nada, que liderarían a los Vengadores e irían volando por ahí con su traje inventado por ellos mismos. Quiero ir a parar, que si te gustaría estudiar física, si te interesan las matemáticas, si ves ecuaciones como esta o como esta y lo que quieres es comprenderlo todo a fondo y saber absolutamente lo que hay detrás de cada cosa, a lo mejor ya tienes altas capacidades. Y es posible que algunas personas que hayan marcado vuestra vida a través de alguna conversación o lo que sea, también las tengan. Tened en cuenta que ni siquiera a Einstein, cuando acabó la carrera, se le reconocía gran valía. Acabó en una oficina de patentes y allí él solo pues ya se montó la teoría de la relatividad y dio paso a la física cuántica. Pero creo que ya estoy empezando a divagar bastante. Espero que esta conversación os haya sido de interés y que os haya ayudado si teníais alguna inquietud relacionada con estos temas. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo blog.